Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi equipo y yo les venimos a hablar sobre lo que es el efecto Doppler. Pero antes de entrar en el tema, vamos a presentarnos. Mi equipo está conformado por Pérez Ramos Brisa Mileni, Salvador Vargas Saray y su servidora, Vidal Hernández Valeria. El efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Andreas Doppler, quien nació el 29 de noviembre de 1803 en Salzburgo, Australia, en el seno de una próspera familia burguesa, dedicada desde 1674 a los negocios. Debido a su fragilidad de salud, no siguió la tradición familiar. Realizó los estudios primarios en Salzburgo y los secundarios en Linz. Pronto llegó a manifestar un especial talento para las matemáticas y por consejo de uno de sus profesores del liceo ingresó en el Instituto Politécnico de Viena, que se había fundado en 1815. Allí permaneció entre 1822 y 1825, año en el que se graduó. Regresó a Salzburgo y poco después continuó sus estudios en la Universidad de Viena, mostrando especial interés en matemáticas como la astronomía, mecánica y matemáticas avanzadas. El sonido se propaga a través de las ondas sonoras. Estas ondas se generan cuando una fuente emite una vibración, como por ejemplo la vibración de una cuerda vocal al hablar. Estas vibraciones se transmiten a través de partículas de aire, que a su vez se desplazan y transmiten la energía de vibraciones a otras partículas adyacentes. El efecto Doppler es un fenómeno que ocurre cuando la fuente de sonido o el oyente se están moviendo en relación uno con el otro. Si la fuente de sonido se está acercando al oyente, las ondas sonoras se comprimen, lo que provoca un aumento aparente de la frecuencia y una disminución de su longitud de onda. Esto hace que el sonido se perciba más agudo. Por otro lado, si la fuente de sonido se está alejando del oyente, las ondas sonoras se expanden, lo que provoca una disminución aparente de la frecuencia y un aumento de su longitud de onda. Esto hace que el sonido se perciba más grave. La relación entre las ondas y el movimiento, según el efecto Doppler, es que el movimiento relativo entre la fuente de las ondas y el observador causa un cambio en la frecuencia percibida de las ondas, ya sea en el sonido o en la luz. Planteamiento del problema. ¿Cómo se perciben las ondas en el sonido? Las ondas se perciben en el cambio de la frecuencia del sonido, cuando una fuente sonora se mueve hacia o alejándose de un observador. Cuando una fuente de sonido se acerca a un observador, las ondas de sonido se comprimen. ¿A qué se deberá? Debido a la frecuencia aparente, se incrementa lo que resulta en un tono más agudo. Por el contrario, las fuentes de sonido se alejan del observador. Las ondas de sonido se estiran y la frecuencia aparente disminuye, lo que resulta esto en un tono más grave. Justificación. Las ondas están presentes por todo el universo, desde la luz que vemos por nuestros ojos hasta el gran espacio fuera de nuestro mundo. Al intentar comprender el mundo, debemos poner atención en las pequeñas cosas, las que no percibimos y las que nos llevan a hacer todo lo que podemos lograr. Están ahí sin ninguna percepción, pero comprenden el vasto universo. Para lograr comprender la onda y su estructura, nos basamos en el efecto Doppler. Vivimos en un mundo lleno de sonidos, fuertes, débiles, agradables, desagradables, agudos o graves. De seguro, alguna vez has estado caminando en la calle, cuando en un momento escuchas la sirena de una ambulancia acercándote a ti. Pasa a tu lado y luego se aleja. Si recuerdas, parece que cuando se va acercando la ambulancia, escuchas más fuerte su sirena, y cuando se va alejando la ambulancia, sucede lo contrario, la escuchas menos fuerte. Pues bien, lo que sucede realmente es que al acercarse la ambulancia hacia ti, aparentemente aumenta el tono o frecuencia de la sirena, lo que da un sonido más alto. Y por el contrario, cuando la ambulancia se aleja de ti, disminuye aparentemente el tono o frecuencia de la sirena.
dando un sonido más bajo. Este fenómeno de aumento o disminución de la frecuencia del sonido de la sirena es el efecto Doppler. Esta teoría nos ayuda a conocer cómo varía aparentemente la frecuencia del sonido que emite una fuente sonora en función del movimiento de la fuente sonora o del observador, lo que nos permite comprender la variación de frecuencia que tienen cuando se acerca o se aleja de nosotros. Al estudiar el efecto Doppler, podremos conocer cómo se relaciona la onda en nuestro mundo y por qué es importante al intentar percibir nuestro alrededor. Hipótesis. Se hipotetiza que cuando una fuente de música en movimiento se acerca a un oyente, la frecuencia percibida de las notas musicales aumentará, lo que resultará en un tono más agudo. Del mismo modo, cuando la fuente de música se aleja del oyente, la frecuencia percibida de las notas disminuirá, generando un tono más grave. Esta hipótesis se basa en los principios del efecto Doppler que presiden cambios de frecuencia percibida en una fuente de sonido en movimiento relativo con respecto al oyente. La música es una excelente manera de ilustrar este fenómeno, debido a las variaciones en las frecuencias de las notas que componen una pieza musical. Un experimento para probar esta hipótesis podría implicar la utilización de una fuente de sonido, como un altavoz, el movimiento y medición de las frecuencias percibidas por un oyente a medida que la fuente se acerca o se aleja. Objetivo general: generar ondas de sonido a través del movimiento relativo entre una fuente de sonido y un observador, afectando la frecuencia percibida de las ondas sonoras, en la cual se estudia el acercamiento y el alejamiento entre la fuente y el observador. Generan cambios en la frecuencia del sonido, lo que se conoce como desplazamiento al rojo y al azul, en el contexto del sonido, para comprender cómo este fenómeno puede aplicarse para medir velocidades y detectar movimientos en el mundo real. Objetivos secundarios: comparar el efecto Doppler en la vida cotidiana, describir el comportamiento de las ondas y su proceso de generación, examinar cómo percibimos los sonidos, mostrar el efecto Doppler y cómo las ondas llegan al receptor cuando ambos están en movimiento, analizar sus aplicaciones del fenómeno en la vida cotidiana. Marco teórico. Los antecedentes del efecto Doppler se remontan a los siglos XVIII y XIX, cuando varios científicos realizaron investigaciones que eventualmente llegaron al descubrimiento de este fenómeno. Antecedentes históricos. El concepto inicial de cambios en la frecuencia de las ondas sonoras debido al movimiento relativo se puede rastrear hasta el matemático y físico holandés Christian Huygens en el siglo XVII. Sin embargo, su trabajo no llegó a la formulación precisa del efecto Doppler. Christian Andreas Doppler, el físico austriaco Christian Andreas Doppler, es el científico más conocido por el desarrollo de la teoría del efecto Doppler en 1842. Su trabajo se publicó en Alemania y se tituló Über das Fabriclicht der Hauptdarstellung in ein anderes Jahrzehnt des Himmels, que quiere decir sobre la luz de colores de las estrellas dobles o algunos otros cuerpos celestes. Esta obra seminal sentó las bases para el estudio del efecto en las ondas de luz y el sonido. Augustin-Louis Cauchy. El matemático francés Augustin-Louis Cauchy contribuyó al estudio del efecto Doppler
en el contexto de las ondas de sonido. Sus trabajos sobre la velocidad del sonido y las ondas le profunda de cómo la velocidad relativa afecta la percepción de la frecuencia del sonido. Armand Hippolyte Louis Fizeau. El físico francés Armand Fizeau realizó experimentos en el siglo XIX que confirmaron experimentalmente el efecto Doppler en ondas de sonido. Sus investigaciones jugaron un papel crucial en la validación de la teoría de Doppler. Estos antecedentes históricos marcaron el camino para la formulación precisa del efecto Doppler y su comprensión en las ondas de sonido y luz. Las referencias específicas a los trabajos de estos científicos históricos pueden encontrarse en las obras originales y en libros de historia de física. El efecto Doppler en el acercamiento y alejamiento del sonido es un fenómeno esencial en la física de las ondas y se aplica en una amplia gama de campos, desde la física teórica hasta la tecnología práctica y la medicina. Conclusión. El efecto Doppler es aquel que explica el comportamiento de las ondas en base al movimiento y la percepción del espectador. En base a ello, podemos conocer el cómo percibimos el sonido de diferentes maneras, dependiendo de los movimientos que se realicen. En resumen, el efecto Doppler en el movimiento y en el sonido proporciona información valiosa sobre la velocidad y dirección del movimiento y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones científicas y tecnológicas. Y hasta aquí concluimos el tema de efecto Doppler. Espero les haya gustado y hayan entendido muy bien el comportamiento de las ondas de efecto Doppler. Nosotras somos Quinto B y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.